En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: la cosecha es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Pónganse en camino, miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Yo les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y para dominar todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Si alguno, sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Así. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, en este domingo 14 del tiempo de la feria, la liturgia católica nos presenta este hermoso evangelio que es bastante largo y que en realidad hace un corte, ¿no? Porque son dos pedazos del evangelio, pero que cuentan la misma idea. Cristo envía ya no solamente a los 12, primero había enviado a los 12, en el mismo Evangelio de San Lucas dice: primero envió a los 12 para que predicaran el Evangelio, para que anunciaran la llegada del reino, para que curaran a los enfermos. Dice que los ungían, de ahí viene el sacramento de la unción de los enfermos, ungían a los enfermos para sanarlos, y después también expulsaban a los espíritus inmundos. Esa misma obra que Jesucristo les mandó a los apóstoles, ahora la hace con 72. Y algunos tal vez no tienen muy presente esto porque, claro, de la Iglesia siempre nos acordamos de los 12 apóstoles, pero estos 72 al menos no son conocidos. Tal vez algunos sí. Por ejemplo, cuenta los Hechos de los Apóstoles que cuando San Pedro fue le dijo a los cristianos, ¿no?, a los católicos que estaban reunidos en el cenáculo antes de Pentecostés, les dijo: Cristo había fundado, ¿no?, la iglesia en 12, había puesto 12 para que siguieran la obra de Jesucristo. Y uno de nosotros se ha quitado la vida, Judas, porque había traicionado al Señor. Conviene que pongamos, ¿no?, a uno que esté entre el número de los apóstoles, porque ese fue el deseo de Cristo. Y entonces eligieron a 2, y uno de ellos era Matías. Y dice San Pedro: elijamos a unos de los que han estado con nosotros desde el principio. Entonces posiblemente Matías haya sido uno de esos 72 de los que estaban desde el principio con Jesús. El hecho es que no solamente estaban los 12, sino también habían otros 72 junto a los 12 que colaboraban, interesante esto, que colaboraban en la predicación del Evangelio. A consecuencia de esto, San Jerónimo va a decir: aquí ya se ve la estructura de la iglesia, la estructura original de la iglesia, ¿no? Cristo, que es el Señor, el pastor, pero que delega la misión, la cosecha, ¿no? Por eso dice: rogad al dueño de la mies que envíe obreros, trabajadores a la mies. Entonces, este pastor delega el trabajo de la cosecha primero a los 12 y después a los 72. Entonces San Jerónimo, en su comentario al Evangelio de San Lucas, va a decir que esto nos habla de la estructura de la iglesia. Cristo,
que es el que ha fundado la Iglesia, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. De hecho, a eso se le llama sucesión apostólica, cuando un obispo ha sido ordenado, los obispos de Arequipa, los obispos del Perú, los obispos de Latinoamérica, los obispos del mundo, católicos, que han sido ordenados, obispos, han sido ordenados a su vez por otro obispo. Y así se ha dado una sucesión que viene desde los apóstoles, por eso se llama sucesión apostólica. Así como nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo de manos de un sacerdote, así también la ordenación episcopal se ha recibido de manos de un obispo. Que si nos remontamos al origen, ese obispo recibió la ordenación de un apóstol. ¿Ya? De allí vienen entonces las ordenaciones episcopales. Pero junto a ellas están también los colaboradores de los obispos, que son los presbíteros. Ya en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta de que junto a los obispos estaban los presbíteros, que en la iglesia de Jerusalén, cuando fueron al concilio de Jerusalén, San Bernabé y San Pablo, creo que es capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, fueron a Jerusalén para hablar de lo que había pasado en Antioquía, para consultar cómo era el tema de los paganos que se convertían al cristianismo, si tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Se entabló el concilio de Jerusalén y allí habló San Pedro, y allí habló también San Pablo, habló también Santiago el menor, y también hablaban los presbíteros, que eran los ancianos de Jerusalén. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los miembros de la comunidad de Jerusalén, pero no cualquier persona, sino estos presbíteros. La palabra presbítero significa anciano, pero no porque eran gente de la tercera edad, sino porque ese era un nombre técnico que se refería a aquellos que estaban delegados, ¿no? Delegados para, la predicación del Evangelio y la santificación de los fieles. Esto entonces estaba en la iglesia primitiva, no es algo que se constituyó, que se instituyó después, estaba en la iglesia primitiva. Y esto viene también del Antiguo Testamento, porque hay que recordar que el pueblo judío también se establecía así. Recuerden ustedes que Moisés, en el libro del Éxodo se cuenta, Moisés, que estaba en el desierto con el pueblo, le venía todo el pueblo judío a hablarle, a quejarse, había líos. Dice el texto que Moisés era el hombre más sufrido del mundo. Entonces Moisés instituyó 70 ancianos para que le ayudaran a obrar la justicia. Y entonces dividió al pueblo en 50, en 100, en 200, y esas familias recurrían a uno de los ancianos, y ya no iban todos a Moisés, ¿no? Entonces es un poco esa institucionalidad que se dio en el Antiguo Testamento y que después, durante el tiempo de la llegada de la tierra prometida, estaba todavía. Y también se instituyó la iglesia. Cristo la instituyó. Los apóstoles, los presbíteros. Los apóstoles, que eran los 12, y los presbíteros, que en principio eran estos por ahora 72, que colaboraban en la misión apostólica, en la predicación del Evangelio, con la prerrogativa de predicar el Evangelio como Cristo, porque Cristo los mandó con el mandato de Cristo. Por eso a eso se llama el mandato misionero. Cristo manda, no es entonces una obra personal de un apóstol, San Pablo, que le gustaba ir por todo el mundo y viajar mucho y predicar las cosas de Cristo. No es así. Hay un mandato. Cristo los mandó primero a los apóstoles, después mandó a los 72 y después, cuando resucitó, dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la creación. Y al que se bautice se salvará, y el que no se bautice se condenará. Así dijo Jesucristo, ¿no? El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y entonces surge entonces la realidad de la iglesia, esta realidad institucional, digamos así, de la iglesia desde tiempos primitivos. Entonces lo que hoy día encontramos, ¿no?, en las diócesis, que está el obispo, el arzobispo, el cardenal, o qué sé yo, y después está el obispo auxiliar, y después están los vicarios, y después están los presbíteros, el consejo presbiteral, y el grupo de presbíteros que están acompañando al obispo y sirviendo a la iglesia en las parroquias y en las distintas instituciones que tenía la iglesia. Eso ya estaba establecido desde la Iglesia Católica. Claro, ahora se han establecido, por supuesto, estatutos, reglamentos, disposiciones, normas, el derecho canónico, pero eso ya estaba en semilla a partir de la fundación que hizo Jesucristo. Primera cosa que es importante decir. La segunda, que tan importante como esto, la misión. La misión de la iglesia. La Iglesia Católica ha sido instituida no como un grupo cerrado, como una secta. Nosotros nomás somos los únicos de este mundo. La salvación está solamente en nosotros y nadie más, que nadie más entre, sino que la Iglesia Católica abre sus puertas y sus ventanas y va en busca, como Cristo, ¿no?, de los hombres y mujeres de este mundo, para contarles la buena nueva
el Evangelio de Dios. Esa es la misión de la Iglesia. Esa misión Jesucristo la instituyó con toda seriedad a los apóstoles, a los presbíteros y también a todo cristiano. Todos somos entonces parte de esta iglesia. Al ser parte de esta iglesia, todos estamos en la disposición y en la obligación de predicar el Evangelio. Claro, cada uno en su lugar. El ambón para el sacerdote. Los laicos, si suben al ambón los laicos, es exclusivamente porque se les ha delegado el que puedan leer la lectura. Pero el ambón, esto se llama ambón, no es un lugar para los laicos. Como el presbiterio no es un lugar para los laicos. Solamente para el sacerdote, el diácono, el obispo. Nada más. Fuera, en nuestros ambientes, ese es el ambón del cristiano. La familia, el ambiente laboral, el ambiente académico, el ambiente social, el ambiente comercial. Esos son los ambientes de predicación del Evangelio de los laicos. La vida política. Miren ustedes, si es que el Evangelio fuera predicado en nuestro ambiente político, no habría tanto a los que hay que buscar con la policía, y que se escapan del país. Dense cuenta, si el Evangelio fuera predicado, si nosotros como católicos, que en principio el Perú es un país mayoritariamente católico, si votáramos como católicos, no tendríamos los gobernantes que hoy día nos están gobernando, que tenemos que andarnos buscando con la policía y apresándolos por corruptos, por ladrones, por delincuentes, ¿no? Porque si realmente el Evangelio fuera predicado y asumido por los grupos políticos, por los grupos sociales, por la cultura actual, no andaríamos lamentándonos de que nos roben y que nos vean la cara y que nos pinten, ¿no?, mentiras y embustes, y andemos nosotros siempre creyendo como borregos las cosas que nos dicen, ¿no? El Evangelio por eso tiene que ser predicado, y tiene que ser predicado en todo ambiente. Por eso esa pestilente, esa, podríamos decir hasta infantil postura neoliberal de que los católicos tenemos que quedarnos en nuestra sacristía y no predicar en los ambientes seculares el Evangelio. ¿Tú eres católico? Bueno, cuida tu catolicismo y vívelo particularmente. No lo vivas en sociedad, porque en la sociedad hay otros que no son católicos. No hay problema que haya otros que no sean católicos. Eso no va a impedir que yo predique el Evangelio. ¿Por qué yo no voy a predicar el Evangelio? ¿Por qué si en este mundo el comunista predica su comunismo, el liberal predica su postura liberal, el marxista predica su postura marxista? ¿Por qué un católico no va a hablar del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? O sea, todos tienen libertad menos el católico. Todos pueden promocionar su postura, inclusive herética y hasta pestilente, pero el católico se tiene que quedar calladito, ¿no? No más cruces en los colegios, no más enseñanza de religión, no más eso, ¿no? No hay que faltar el respeto a los no creyentes, y los no creyentes se cansan de faltarnos el respeto a los católicos. El Evangelio debe ser predicado, y si no es bien predicado es por culpa de nosotros, por supuesto, de los obispos, de los sacerdotes, pero también de los laicos, porque los laicos llegan a los ambientes en donde muchas veces los sacerdotes no podemos llegar. Por ejemplo, los ambientes comerciales, por ejemplo, los ambientes institucionales. Los sacerdotes no podemos pertenecer, por ejemplo, como cuerpo a un partido político. No podemos ser elegidos como congresistas, como presidentes, como ministros. No es nuestra función, ni de los obispos ni de los sacerdotes. Los laicos sí. Pues ahí es donde se predica el Evangelio, allí. Y se debe de predicar el Evangelio. Cristo mandó, vayan por todos lados. Se fueron, por eso qué hermoso el texto este, ¿no? Se fueron por Cafarnaúm, se fueron por Corazaín, se fueron por Betsaida. Después Jesucristo va a hablar de esos pueblos, por eso lo digo. Y fueron predicando el Evangelio casa por casa y por las plazas. No tenían miedo. Qué miedo que nos da a nosotros hoy día hablar de Jesucristo, ¿no? No quieres pelearte con nadie, no hables nunca de religión. No seas políticamente incorrecto. Habla de lo que sea, pero no habla de frutas, habla de comidas, ¿no? Pero no hables de religión. Si hablas de religión te vas a poner en contra de las personas. ¿Y entonces cuándo vas a predicar el Evangelio, pues? ¿Cuándo vas a cumplir con tu misión como cristiano? Es nuestro ambiente. Somos de Cristo. Cristo no puede quedar encerrado. No debe de quedar encerrado. Debe de ser predicado. Cristo es el bien. El bien es difusivo de sí. Que hoy día hay tanto mal en este mundo. Hay tanta tiniebla.
hace falta al menos un poquitito de luz. Por eso todos, ustedes y nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo en nuestro ambiente, en nuestra familia. Qué hermoso, por ejemplo, a mí me ha pasado, me da tanta alegría cuando los niñitos de catecismo se convierten en apóstoles de sus padres flojones y les dicen: papito, mamita, hay que ir a misa. Me ha dicho mi catequista que tenemos que ir a misa porque si no cometemos pecado mortal. Eso es predicar el Evangelio. Eso es predicar el Evangelio. Ese niño está predicando el Evangelio de sus padres. O cuando la madre, tal vez, ¿no?, de manera bonita o de manera fea, qué sé yo, le dice a sus hijitos, ¿no?, rezamos el rosario, rezamos un ratito, bendecimos la mesa. Eso es predicar el Evangelio. O cuando enseñamos el perdón en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente laboral. Alguien se ha peleado y nosotros, mira cómo Cristo nos ha enseñado a perdonar. ¿Cómo nos ha enseñado el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los demás. Hay que aprender a perdonar, olvídate de esas cosas. Vayamos positivamente, busquemos a Cristo. Qué hermoso cuando un católico vive su catolicismo, ¿no? Y cuando vivimos con integridad, porque les aseguro que la predicación más importante es la predicación de la vida. Cuando nuestra conducta, cuando un católico, padre de familia, por ejemplo, no vive de borrachera en borrachera, cuando un padre católico vive con integridad sus principios cristianos, no roba, no mete plata por debajo de la mesa, no embauca, no miente ni a la esposa ni a los hijos, no hace daño. Eso es vivir el Evangelio. Me acuerdo siempre de esta frase del Papa Benedicto XVI: cuida mucho tu vida, porque tal vez algunos el único Evangelio que puedan leer es tu vida. Nuestra vida predica el Evangelio. Miren cómo Cristo mandó a los 72, los mandó. Pues también nosotros no podemos quedarnos quietos. Hoy día venimos a la misa. ¿Creen que ser católico es solamente ir a misa? ¿Creen que eso es ser católico? No. Cristo nos va a pedir cuentas de eso, Le vas a decir: Señor, iba a misa todos los domingos. Sí, no cometías pecado mortal al faltar a la misa, ¿no? Al menos ibas a la misa. Pero ¿predicabas el Evangelio? ¿A quién? ¿A cuántos? ¿A cuántos llevaste a Cristo? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Sepa que alguno se ha convertido a su hermano, si lo ha acercado a Cristo, ha salvado su alma. ¿Cuántas almas has salvado tú? ¿A cuántos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de nuestra obligación? ¿Se dan cuenta que de eso nos va a pedir cuentas Jesucristo? No es solamente: no robé, yo no tengo pecado, Señor, no robo, no mato, soy recontra buenazo. ¿Cuánto bien haces a los demás? Acuérdate que ser bueno no solamente es no hacer el mal. Ser bueno es hacer el bien. Eso significa ser bueno. Eso es predicar el Evangelio. Es ser como Cristo, dispuesto al servicio, a la atención, a la bondad. Ese Evangelio de la dulzura, ese Evangelio de la sonrisa tan predicado por tantos santos, ¿no? La buena actitud frente a las personas cuando te hablan, la buena disposición del trato. Qué hermoso si en la familia, ¿no? Los padres, que muchas veces llegan cansados del colegio, cansados del trabajo, cuando vienen los hijos o cuando viene la esposa, en vez de recibirlos con una cara larga, los recibieran con una sonrisa, ¿no? Con un poco de atención a las cosas que les dicen. Qué lindo sería si los hijos predicasen el Evangelio con sus padres, cuando les piden alguna cosa o cuando ven que sus padres están trabajando y bromeando, ayudarles, ¿no? Ayudarles un poquito a levantar las cargas que tienen en el hogar. Eso es predicar el Evangelio. El que quiera ser el mayor, póngase al servicio, dijo Jesucristo. Ese es el Evangelio. Poner manos a la obra. Muchos tienen muchas buenas iniciativas, pero no tienen ninguna terminativa. No hacen nada. Buenas intenciones. Qué buena intención. Ay, sí, yo quisiera, me gustaría, pero en la práctica, ¿qué haces? Acuérdense ese dicho que dice: el infierno está empedrado de muchas buenas intenciones. Predicar el Evangelio. Y miren qué hermoso como Cristo, bueno, cuántas cosas para decir acá, pero qué hermoso cuando Cristo le dice: y los envío, ustedes van a predicar el Evangelio, acuérdense, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué significa eso? Hostilidad. Vas a predicar el Evangelio, vas a entregar el tesoro de la humanidad, lo más hermoso, y ¿sabes qué vas a recibir? Piedras. Te van a decir cosas feas, van a hablar mal de ti, como Jesucristo. Vino a traernos la paz, y lo que el hombre le quiso dar es guerra.
Pero a pesar de eso, Cristo le trajo la paz. Y el que predique el Evangelio, sepa que el discípulo no es más que el maestro. Y entonces, ciertamente que el mundo lo va a perseguir, lo va a calumniar, lo va a querer embaucar, pero el cristiano tiene que ser como el cordero que sigue al pastor, que está en medio de lobos, pero que sigue al pastor. Bien, como les digo, habría que analizar cosa por cosa que va diciendo Jesucristo del mandato misionero. No llevéis alforja, no llevéis otro báculo, no llevéis otras sandalias. Donde se queden o donde vayan, quédense en la casa donde hayan parado. No pasen de casa en casa. Prediquen el Evangelio. Digan la paz sea con ustedes. Expulsen los demonios. Bueno, listo. ¿Cuántas cosas para decir? Yo me quedo con esta última parte. No quiero tampoco alargarme demasiado. Cuando regresaron, venían felices. Fue un éxito la misión. Venían felices los 72 que había enviado Jesucristo. Porque, ¿qué le decían a Jesús? Señor, hasta los demonios se nos sometían. Qué interesante, ¿eh? Lo que destruye la iniquidad y el poder oculto del demonio es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio bien predicado y bien vivido aparta al enemigo de nuestras vidas. Nosotros no creemos en que cuando alguien te hace una brujería, vas al otro brujo para que te quite la brujería que te hizo el primer brujo. El que hace brujería negra, ¿no?, lo combates con el que hace brujería blanca. Eso no existe. Para un católico no existe. Nosotros sabemos que ante Cristo se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta los demonios. Cuando escuchan el nombre de Jesucristo tienen que arrodillarse por obligación, porque es su Dios, aunque no lo quieran. Nosotros sabemos entonces que ante Cristo no hay cosa o acechanza que pueda hacer el demonio. Interesantísimo esto. Y como este poder lo ha dado a la Iglesia, siendo tan pequeños, siendo tan miserables muchas veces nosotros, sin embargo, tenemos poder para someter los espíritus inmundos. Ese es el poder exorcístico que tiene la Iglesia. Por eso es que la Iglesia tiene, hoy día, no estoy hablando del medioevo, hoy día tiene un ritual, así como está el ritual del bautismo, así como hay el ritual de la confirmación, ritual de la ordenación sacerdotal, hay un ritual de exorcismos. Hoy día la Iglesia sigue practicando su poder exorcístico porque lo tuvo de Jesucristo. Señor, hasta los demonios se nos sometían. Pues no se alegren de que el demonio se les somete. Ese es un encargo que Cristo da a la Iglesia. Ustedes alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Porque eso es lo que tiene que buscar el misionero. El que quiere que llegue Jesucristo al mundo entero, tiene que soñar. Ese tiene que ser su tesoro, su gran anhelo, que esté escrito su nombre en el cielo. Señor, nosotros lo hemos dejado todo, dijo San Pedro, pues ustedes van a tener el 100 y la vida eterna. Eso es lo que Jesús ofrece a los misioneros. Por eso, queridos hermanos, y termino aquí, porque como les decía, muchísimas cosas podemos ir acá. Recemos, primero, recemos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, que son los de la primera línea, encargados de predicar el Evangelio en primera línea. Recemos por su santidad, recemos por su conversión, porque podemos nosotros los sacerdotes también apartarnos del amor de Dios. Recemos para que cumplamos con fidelidad el mandato misionero de Jesucristo y predicar el Evangelio con firmeza, con valentía, con heroísmo, con verdad, no con mezcla de herejías o con mezcla de cosas raras. Que prediquemos el Evangelio puro de Cristo, el Evangelio del Señor, no nuestras propias vidas, no nuestros testimonios. El Evangelio de Cristo es lo que necesitamos, porque ese es el que cura, ese es el que salva, ese es el que sana, ese es el que eleva. Recemos por las vocaciones, recemos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes, no desalentemos las vocaciones. ¿Cuántos casos tristísimos hay de padres y madres de familia? Dios los juzgará por esto. Que cuando un hijo les dice, quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, no, primero te entierro antes de que seas cura. Como si fuera ser maleante, como si fuera ser gángster de ser sacerdote, ¿no? Es una pena. Y entonces, menos vocaciones, menos celebraciones de la misa, menos actualizaciones del sacrificio de Cristo, menos posibilidades de confesar, menos posibilidades de reconciliar las almas con Dios, menos posibilidades de predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso recemos
por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los ministros sagrados. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es mandato de Cristo. Yo no puedo ser sacerdote porque estoy casado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reza por los sacerdotes y predique el Evangelio en tu ambiente. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, la Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia misionera, de la Iglesia que está siempre atenta, ¿no?, a salir a las calles y al mundo a predicar el Evangelio, que esta Madre, la Virgen María, nos conceda la gracia de ser todos misioneros de Jesucristo. Que no pensemos que estamos en la vereda del frente nomás, para escuchar lo que dicen los curas y tirarles piedras, no. Que asumamos nuestro propio compromiso. Acuérdense, Dios, así como me va a pedir cuentas a mí, les va a pedir cuentas a ustedes. Predicaste el Evangelio con tu vida, con tus acciones, con tus palabras, a tus hijos, a tus familiares, a tu ambiente. Te va a preguntar eso. Acuérdate de mí. Pidámosle a la Virgencita nos conceda la gracia a todos de ser buenos misioneros de Jesús.